En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la hipérbola de eje oblicuo. Vamos a explicar la teoría y en un siguiente vídeo veremos un ejemplo. Para este tipo de hipérbolas tenemos que su ecuación es, una vez desarrollada, ax cuadrado más bi cuadrado más c por xy más d por x más e por y más f igual a 0. La hipérbola tiene un aspecto oblicuo, es decir, las ramas se desplazan lateralmente. Es decir, una se desplazará por aquí, otra se desplazará por acá, o bien al revés, una por aquí así, otra por aquí así. Es decir, tenemos un eje que está inclinado, ya no es ni horizontal ni vertical. Es un eje que está inclinado hacia un lado o inclinado hacia el otro, es decir, tendrá una pendiente positiva o una pendiente negativa. Los focos están sobre una recta que va a ser de la forma y igual a mx más n, que llamamos recta o eje focal, de la que podemos obtener su ecuación a partir de los focos F1 y F2. Es decir, si conozco los dos focos, pues calculo la ecuación explícita o la ecuación general que pasa por los dos focos y ya tendré la recta o eje focal. Los vértices A1 y A2 se van a obtener resolviendo el sistema que se forma con la ecuación de la hipérbola y la ecuación del eje focal, porque están en el mismo eje o en la misma recta que los dos focos. Entonces resuelvo el sistema, encontraré la solución porque están ahí y esos serían los vértices. El centro, al igual que en todas las hipérbolas, es el punto medio de los vértices y de los focos. Es decir, que una vez que yo conozca los dos focos o los dos vértices, calculo el punto medio y ya sé cuál es el centro. Y también pertenece a la recta focal, es decir, también va a verificar esta ecuación, ¿de acuerdo? Pero bueno, con que calculemos el punto medio, él solo ya va a verificar la propia ecuación. Por otro lado, y aquí es donde empieza un poquito la complejidad, las asíntotas tienen por pendiente m menos c más menos la raíz cuadrada de c cuadrado menos 4 por a por b y partido por 2b, donde a, b y c son estos tres coeficientes que veis aquí. Si veis, esto recuerda mucho a la fórmula de resolución de la ecuación de segundo grado, aunque con modificaciones, porque normalmente aquí tenía el b, y aquí 4 por a por c, y aquí tendríamos el a, ¿de acuerdo? Pues como podéis ver, cambia un poquito, pero la fórmula se parece mucho. Donde la a, la b y la c son los coeficientes de x cuadrado y cuadrado y x por y en la ecuación hipérbola, como ya hemos dicho, es decir, estos tres coeficientes. Finalmente, la excentricidad siempre es c entre a y c es la distancia de F1 a C y a la distancia de A1 a C, que como ya hemos calculado en todos los ejemplos de eje vertical y eje horizontal con la fórmula de la distancia, pues ya nos es conocido. Aquí no hay otra manera de calcularlo sino con la fórmula de la distancia, ¿de acuerdo? No se ve tan fácil como en los otros casos anteriores. Pues bien, esta es la teoría. Vamos a verlo ahora sobre el dibujo. El dibujo de la hipérbola es este, una hipérbola de eje oblicuo. Como podéis ver, el eje oblicuo, que lo voy a pintar en azul, sería el que une el punto A y el punto B, que serían los dos focos, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el eje. Esta recta tendría una ecuación general o explícita que podremos calcular simplemente pues calculando la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿de acuerdo? Que eso sabemos hacerlo. Por otro lado, el centro es fácil de calcular, será el punto medio de los dos focos, estaría aquí, lo ponemos aquí, este sería el centro. Y el eje secundario, simplemente lo que tendríamos que hacer es una recta perpendicular a esta que tenemos por aquí por el punto C, que sería como hacer la mediatriz del segmento AB, que ya sabemos hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, la dibujo, sería una cosa así, espero que me salga lo más perpendicular posible, ahora la coloco en su sitio, ¿de acuerdo? Y la arreglo para que parezca perpendicular, ¿de acuerdo? Porque obviamente al hacer la mano alzada no va a salir muy perpendicular. Bien, ahí parece que es perpendicular, porque ya os digo que esta tiene que ser perpendicular, los dos ejes tienen que ser perpendiculares. Pues bien, si resolvemos el sistema formado por la ecuación de la hipérbola y el eje, obtendremos estos dos puntos de corte, que son los dos vértices, que eran, si recordáis, el A1 y el A2, valga la redundancia con A y B, que serían el F1 y el F2. Calculando la distancia entre el centro y A, obtendré el valor de A. Y calculando la distancia entre el centro y el foco, lo hago al revés para que no se mezclen, pues tendré cuánto vale la C. Dividiéndolos, puedo obtener el valor de la excentricidad. Y para calcular las asíntotas, que serán una, algo por el estilo, y la otra,
algo por el estilo por aquí, ¿de acuerdo? Pues podremos, utilizando la fórmula que hemos visto antes para la pendiente, usando el centro, calcular las ecuaciones. Y con eso tendríamos todos los elementos calculados de la hipérbola de eje oblicuo. Como veis, es un conjunto de operaciones que se deducen de la geometría elemental y del álgebra, porque tenemos que hacer rectas perpendiculares, intersecciones, y el trabajo pues es bastante extenso porque en este tipo de cálculos las operaciones se complican y son bastante laboriosas. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis comprendido el concepto de hipérbola de eje oblicuo y cómo se calculan los elementos más importantes. Y os veo en el siguiente vídeo, en el cual realizaremos un ejemplo de cálculo de este tipo de hipérbolas. Hasta luego.